Muy buenos días, el día de hoy vamos a dar el tema de números primos y compuestos. Un número primo es un número que solo es divisible por uno y por sí mismo. Esta regla hay que tenerla muy en cuenta. Repito, es un número que solo es divisible por uno y por él mismo. Mientras, un número compuesto es un número que cuenta con divisibilidad mayor que por uno y sí mismo, es decir, puede ser divisible por más de 3 números. Muy bien, para poder sacar los factores primos, debemos tener en cuenta lo siguiente, que son las reglas de divisibilidad. Aquí tenemos la divisibilidad por el número 2, la cual nos dice que el último dígito debe ser par. También quiero añadir que el último dígito puede ser el 0, es decir, el número 10 puede tener mitad, así como el número 6, que es número par, puede tener mitad. En este caso tenemos el 208. Como termina en un 8, termina en un número par, por tanto es divisible en el número 2. Ahora, el número 3, la suma de todos los dígitos es divisible por 3. Por tanto, por ejemplo, tenemos el 114. Entonces, 1 más 1, 2, más 4, 6. Y 6 es un número que tiene tercera, que es divisible entre 3. Por tanto, este número es divisible entre 3. Este 114 es divisible entre 3. Ahora, el número 4, los dos últimos dígitos son divisibles por 4. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo del 288. Claramente el número 8 es un número divisible entre 4. Por tanto, este número cumple con la condición de ser divisible por 4. Para sacar quinta o dividir entre 5, ¿sí?, tenemos que el último dígito debe ser 0 o 5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 75. 75 al terminar el número 5 va a tener quinta. Ahora, si tuviéramos el número 70, también podría sacarle quinta, ya que termina en 0. Con el número 6 ocurre lo siguiente, y es que el número debe ser divisible por 2 y por 3. Este número de aquí, 2154, es un número que es divisible por 2 y por 3, es decir, que el último dígito es par, correcto. Aquí tenemos el número 4, es un número par, y la suma de sus dígitos es divisible por 3. Entonces miremos, 2 más 1, 3, más 5, 8, más 4, 12, y 12 aparece en la tabla de 3, por tanto es divisible por 3, siendo entonces que cumple con la condición de que el número debe ser divisible por 2 y por 3, para que sea un número divisible por 6. Con el número 7 tenemos lo siguiente: duplica el último dígito, réstalo del resto de los números, el resultado es divisible por 7. Ok, entonces tenemos un ejemplo aquí, 574. Me dice entonces que duplique el último dígito, es decir, que lo multiplique por 2. El último dígito en este caso es el número 4. Ahora, 4 por 2 será 8. Y si le quito a 574, que es mi número inicial, la cantidad del doble del último dígito, que es 8, me da 566. Y 566 es un número divisible entre 7. Esa sería la condición para dividir por el número 7. Los últimos 3 dígitos son divisibles por 8. Esto en el caso de la división por el número 8. Entonces tenemos, por ejemplo, 1888. Claro que sí cumple. Los 3 últimos dígitos son el mismo 8. Por tanto, este número es divisible en el 8. Cuando queremos dividir por 9, entonces debemos ver que la suma de los dígitos es divisible por 9. Entonces, 3 más 4 sería 7, más 2 sería 9. El número 9 es divisible entre 9. Por tanto, sí se puede dividir. Los números que terminan en 0 son divisibles por 10. Por ejemplo, 2060 es divisible por 10. Y por último tenemos que, para dividir por 12, este debe ser divisible por 3 y por 4, es decir, cumplir las condiciones de divisibilidad de 3 y 4. Las condiciones de divisibilidad del número 3 es que la suma de los dígitos sea un múltiplo o un valor divisible en 3. Por ejemplo, 3 más 0, 3, más 2, 5, más 4, 9. Por tanto, sí cumple esa condición. Y para que sea por 4, entonces los dos últimos dígitos deben ser divisibles por 4. El número 24 es totalmente divisible por 4.
Entonces, así se da divisibilidad por el número 12. Muy bien, una vez entendido las reglas de divisibilidad, entonces podemos pasar a revisar los números del 1 al 10 y verificar si son números primos o compuestos. El primer ejemplo es el número 1. El número 1, como podemos ver, solamente es divisible entre el número 1, que es el mismo. Por tanto, él es un caso especial y no se considera un número primo, aunque cumple con la condición. Este tampoco se considera un número compuesto, ya que tampoco es dividido por varios números. Es un número neutral. Pasemos al número 2. El número 2, si revisamos, solamente es divisible entre el número 1 y el número 2, que es el mismo. Por tanto, este sí cumple la condición, entonces sí se considera un número primo. ¿Ok? El número 3, si revisamos, solamente es divisible entre el número 1 y el número 3. Por tanto, también se considera un número primo. Revisemos ahora el número 4. El número 4, revisando, nos damos cuenta que es divisible entre 1, el número 2 y el número 4. ¿Cómo sabemos que llega hasta aquí? Bueno, podemos usar una técnica que es multiplicar extremos, 1 por 4, y nos da el número de aquí, que es 4, y multiplicar el centro, pero en este caso, como es solamente un número, entonces solo se multiplicará el mismo dos veces. 2 por 2 es 4. Entonces sí tenemos la cantidad exacta de números que pueden dividir el número 4. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Aquí ya divide entre un número distinto a él y el mismo. Por tanto, este se considera un número compuesto. Continuamos con el número 5. Número 5, revisando, tenemos que es divisible entre el número 1 y el número 5. Por tanto, este se puede considerar un número primo. Revisemos ahora el número 6. El número 6, revisando, tenemos que es divisible entre el número 1, el número 2, el número 3 y el número 6. Cerremos hasta aquí, a ver, entonces multipliquemos 1 por 6, 6, 2 por 3, 6. Entonces estos son los divisores de el número 6. Por tanto, como son más que el número 1 y el sí mismo, entonces es un número compuesto. Revisemos el número 7. Tenemos entonces que el número 7 es divisible entre 1 y 7, ¿sí? Entonces, este es un número primo. El número 8 es divisible entre 1, 2, 4 y 8. Revisamos. 1 por 8, 8. 2 por 4, 8. ¿Correcto? Entonces esto es un número compuesto. Número 9, tenemos que es divisible entre 1, entre 3 y entre 9. Entonces 1 por 9, 9, 3 por 3, 9 también. Un número compuesto sería el número 9. Y por último tenemos el número 10. El número 10 viene a ser divisible por 1, 2, 5 y 10. Por tanto, es un número compuesto. Sin embargo, revisemos. 1 por 10, 10, y 2 por 5, 10.